Buenas, reciban un cordial saludo. Somos el grupo conformado por Enat y Pierre Padilla. En este video presentamos nuestro trabajo titulado Evolución de la educación sostenible desde Horizontes Críticos. El objetivo es reflexionar sobre cómo ha evolucionado la educación sostenible, analizando 5 momentos claves, desde la educación ambiental inicial, el informe de Brundtland, la década de la educación impulsada por la UNESCO, la propuesta de buen vivir en América Latina y los objetivos de desarrollo sostenible con énfasis en el contexto colombiano. A través de este recorrido abordaremos los temas y limitaciones de cada etapa, integrando los saberes cognitivo, procedimental y actitudinal desarrollados en el curso. Gracias por su atención. A continuación presentamos el contenido. Antes de entrar en materia, es clave hacerse 2 preguntas. ¿Qué es la educación sostenible y por qué vale la pena mirarla críticamente? Por lo general, cuando hablamos de educación sostenible, siempre la asociamos solo con temas ambientales, como lo de reciclaje o cuidar el agua. Pero en realidad va mucho más allá, ya que la educación sostenible busca formar personas conscientes, críticas y comprometidas con su entorno. Además de eso, es un proyecto ético, político y pedagógico, porque no hay sostenibilidad sin justicia social ni transformación cultural. Autores como Gudinas, Acosta y Ravelo proponen que hay que ir más allá del modelo de desarrollo actual y pensar en formas diferentes de vivir, como el buen vivir, que pone en el centro la vida, la comunidad y la naturaleza. Entonces, hablar de educación sostenible es preguntarse ¿qué estamos enseñando? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Y para qué sociedad queremos formar? Orígenes y primeros enfoques. Entre los años 70 y 80 surgió una preocupación mundial por los efectos negativos del crecimiento económico desmedido y el modelo industrial, problemas que como la contaminación, la pérdida de biodiversidad y el deterioro ambiental llevaron a pensar en la educación como una herramienta clave para enfrentar estas crisis. Un punto de partida fue la Conferencia de Estocolmo en 1972, donde por primera vez se reconoció la relación entre el medio ambiente y el desarrollo. Desde entonces surgió la educación ambiental, centrada en enseñar el respeto por la naturaleza y el conocimiento de los ecosistemas. Sin embargo, esta educación tenía un enfoque más técnico y conservacionista. No cuestionaba los modelos económicos o sociales que causaban el daño ambiental, como le indica Camacho y Sanabria. Era una educación funcional, pero no suficiente para generar un cambio estructural. Aún así, fue un avance importante. En muchos países, incluyendo Colombia, se empezaron a hacer actividades escolares como reforestación, salidas ecológicas y campañas ambientales. Esto ayudó a sensibilizar, aunque todavía faltaba formar pensamiento crítico sobre las causas de fondo. Este periodo marcó un inicio de un camino que luego buscaría avanzar hacia una educación más crítica, integral y comprometida con la vida de todas sus formas. En 1987 se publica el informe Brundtland, que por primera vez define el desarrollo sostenible como la posibilidad de cubrir las necesidades actuales sin afectar las generaciones futuras. Este concepto tuvo gran impacto, pero así como tuvo gran impacto, también recibió muchas críticas. Autores como Gudinas y Acosta señalaban que trata de hacer convivir el crecimiento económico con el cuidado del ambiente, lo cual muchas veces es contradictorio, especialmente en países donde se vive el extractivismo. En educación se empezó a hablar de sostenibilidad, pero muchas veces de forma superficial y sin cuestionar el modelo de fondo. Se hablaba de cifras y metas, pero no de desigualdad ni justicia. Por eso se insiste en resignificar la sostenibilidad no como una meta técnica, sino como una forma distinta de vivir, producir y educar. Década de las EDS. En 2005, la UNESCO declaró la década de la educación para el desarrollo sostenible con el objetivo de integrar la sostenibilidad en todos los sistemas educativos. Se propuso una visión holística que conectará lo ecológico, lo social, lo económico y lo cultural. Gracias a esto se generaron redes educativas, materiales didácticos y formación docente en varios países. También hubo limitaciones. En muchos casos se adoptó una visión tecnocrática enfocada solo en los indicadores y resultados,
dejando de lado el enfoque ético y transformador que se buscaba. En Colombia, aunque se impulsaron políticas como el COMPES 3918, muchos programas no lograron incluir la participación comunitaria ni enfoque crítico o cultural. Se reforzaron modelos de competencia, pero sin cuestionar el sistema educativo ni el modelo de desarrollo. Como advierten Gudinas y Acosta, es necesario ir más allá de los indicadores y avanzar hacia marcos alternativos, como el buen vivir, que veremos a continuación. Desde 2008, en América Latina surge una propuesta diferente, la cual es el buen vivir, o Summa Causai, inspirada en los pueblos originarios andinos. Esta visión no busca acumular más, sino vivir bien con los demás y con la naturaleza. Gudinas y Acosta explican que es una crítica directa al modelo occidental de desarrollo, centrado solo en el consumo y la explotación. Desde lo educativo, el buen vivir invita a valorar los saberes ancestrales y romper con ideas únicas de progreso. Autoras como Ravelo y Walsh proponen una pedagogía intercultural que conecte con la historia, el territorio y las luchas de pueblos. Entonces, la sostenibilidad vista desde aquí no es solo cuidar el planeta, es también respetar la diversidad, la comunidad y la vida digna. ODS y Colombia. En 2015, las Naciones Unidas lanzaron la Agenda 2030, que incluye los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para este tema, destaca el ODS 4, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. En Colombia, esta agenda se ha adoptado a través de documentos como el COMPES 3918 y diferentes informes de seguimiento. Sin embargo, en la práctica persisten desigualdades profundas, especialmente entre zonas urbanas y rurales, y el acceso a la educación de comunidades indígenas y afrodescendientes. Además, como advierte Ravelo, existe el riesgo de que las ODS se vuelvan solo una lista de tareas técnicas, sin conexión con los contextos reales. Aumentar la cobertura educativa no es suficiente si el modelo sigue siendo homogéneo, memorístico y sin sentido crítico. Por eso, se propone pensar la educación desde las realidades territoriales con participación de las comunidades, enfoques interculturales y compromiso político. La sostenibilidad en Colombia también debe vincularse con la paz, la justicia y la reparación, como lo dice Paulo Freire. La educación debe partir del saber popular para impulsar un cambio colectivo. Para que la educación sostenible tenga sentido, debe ir de la mano con el pensamiento crítico. Si solo se repiten contenidos sin cuestionar la realidad, no se transforma nada. Por eso, Paulo Freire decía, la educación no cambia el mundo, no cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Eso significa que formar personas capaces de reflexionar, dialogar y actuar. También Henry Giroux destaca que la escuela debe ser un espacio para pensar, no para obedecer. Por eso la educación sostenible debe conectarse con la vida real de los estudiantes, sus comunidades y sus desafíos. No basta solo con hablar de reciclaje o eficiencia energética, hay que formar ciudadanía, justicia, conciencia y acción. Saberes del curso. Durante esta exposición hemos aplicado los 3 tipos de saberes propuestos en el curso: cognitivos, procedimentales y actitudinales. Desde el saber cognitivo analizamos críticamente el concepto de la educación sostenible, comprendiendo su evolución histórica desde enfoques ambientalistas, naturalista hasta las pedagogías críticas actuales. Desde el saber procedimental evaluamos las distintas etapas y discursos asociados al desarrollo sostenible, desde Estocolmo hasta las ODS, incluyendo la crítica latinoamericana y el buen vivir. Interpretamos documentos claves como el informe Brundtland, el COMPES 3918 y los aportes de la UNESCO. Y desde el saber actitudinal construimos una postura crítica, ética y comprometida frente al papel de la educación en la transformación social. Valoramos el pensamiento crítico como herramienta pedagógica. Para concluir, podemos decir que hoy en día educar para la sostenibilidad es una urgencia. El planeta y nuestra sociedad enfrentan crisis profundas y la educación puede ser parte del cambio. Pero esto no se logra solo enseñando temas ambientales. Se necesita una educación que forme personas comprometidas con la justicia social, la equidad y el cuidado de la vida. América Latina tiene mucho que aportar con su cultura, su historia y sus luchas. Como dice Eduardo Galeano, mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Y en
en eso la educación sostenible tiene un papel fundamental. Muchísimas gracias.